Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir nueva edición de La Lengua Desatada. En nuestra vida hay cosas que nos importan un comino o un pimiento. Y todo eso tiene que ver, lógicamente, con la cocina. Ese es nuestro argumento de hoy. Hay también días más largos que un día sin pan, por ejemplo. Tenemos la cocina en muchas de nuestras expresiones y hoy queremos darle una vuelta a lo que es el lenguaje de ese mundo, del mundo de la gastronomía, con un experto en esta materia. Él es investigador gastronómico, es también profesor de instituto en Salamanca, del Instituto Fray Luis de León, y se llama Santiago Huete. Santiago, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Ana, ¿qué tal? Muchas gracias por venir al programa, gracias por haber aceptado nuestra invitación. La idea se nos ocurrió en la presentación de un libro que es precioso, lo tenemos aquí, 1607, este libro tiene tres patas. Una es la que ha llevado adelante Santiago, otra es la que ha llevado adelante el chef que ha recreado recetas, nada menos que de esta época, y otra la parte fotográfica con fotos de Luis Lorenzo. Bueno, 1607, las cocinas del Colegio Mayor. ¿Cuál era este Colegio Mayor, Santiago? Cuéntanos. Pues el Colegio de Oviedo era uno de los 4 colegios mayores que había en Salamanca, que se habían creado recientemente en el siglo X, algunos en el siglo XV, otros en el XVI, al estilo de San Clemente de los españoles, en Roma, y era pues una colectividad. Tampoco, cuando decimos un colegio mayor, a veces pensamos que puede ser una cosa muy grande, pero no. Eran instituciones que albergaban pues, entre 15 y 20 colegiales, y uno de los que les atendía era Domingo Hernández de Maceras, que fue el que escribió el recetario, que fuese avanzado a su tiempo. Claro, Domingo Hernández de Maceras es el que a ti te llamó la atención. Me llamó mucho la atención, sí. Porque aunque tú realmente estudiaste pedagogía, te interesa mucho la historia y luego ya a una cierta edad dijiste, pero si a mí lo que me gusta mucho es la cocina, voy a investigar, ¿no?, sobre este terreno. Y te encontraste con este señor, con este tal Domingo, que como bien dices era un poco avanzado para su época y escribió un recetario. Probablemente habría más, pero no se conocen, ¿no? ¿Por qué es tan especial ese recetario? Pues mira, este recetario es muy especial, lo primero porque es el único recetario de un colegio mayor o de una colectividad que tenemos. Segundo, porque es uno de los escasísimos recetarios que hay a caballo entre el siglo XVI y XVII. Está el libro de Ruperto de Nola, el libro de guisados de Ruperto de Nola, 1520, el de Diego Granado, que más que un libro de cocina es una recopilación de otros libros anteriores, el de Bartolomeo Escapi, hace una copia de las recetas de los poquísimos libros que se habían escrito. Después viene en 1611 el libro de Martínez Montiño, que era cocinero de los Austrias, de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, y en medio de ellos está nuestro libro, el libro del arte de cocina, que es de 1607. Está escrito en el 4, está imprimido en 1607, en Salamanca, y lo escribe un cocinero de un colegio mayor, como acabamos de decir. ¿Qué tiene de especial? Pues es el único que nos acerca un poco a la cocina popular de su tiempo. Un tiempo muy convulso en el que España era un imperio que venía a menos y en el que había mucha hambre y mucha necesidad. No en todas las casas se comía 3 veces al día. Y bueno, el recetario, si bien es un recetario para un grupo de privilegiados, los estudiantes de un colegio mayor, pues sí nos acerca a la cocina popular, porque el resto de recetarios son recetarios de la corte del rey de Nápoles, lo que comían los reyes, ¿no? Pero esto es lo que comían los universitarios y esto lo comían de aquel momento. Los estudiantes becados y los colegios mayores pasaban muchas épocas de necesidad y había que apañar con lo que se tuviera. Y en el libro se describen muchas variantes de recetas y muchas recetas que puedes terminar con otra cosa o con lo que tengas, porque realmente había periodos en los que había mucha escasez. Bueno, por eso nos acerca un poco a la cocina popular del tiempo. A los que no cocinamos mucho nos viene muy bien eso de cuando hay una receta que, bueno, te deja un poco improvisar. Es decir, pues varias alternativas. Si no tienes esto, hazlo con lo otro. Claro, ¿no? Eso es la cocina de andar por casa, que nos viene fenomenal. Sí. Y como decíamos, Huete, Lorenzo y Niño son los 3 autores de esta obra, porque el chef Niño fue el que realizó, digamos, una actualización de esas recetas. Claro, nos pusimos de acuerdo. Actuales, César, ¿no? realmente es el catalizador, es el chef del restaurante El Alquimista,
Y él conocía, por un lado, a Luis, al fotógrafo Luis Lorenzo, y a mí también me conocía porque ha hecho colaboración con nosotros, con los chavales del instituto, ha preparado allí actividades relacionadas con la gastronomía y eso. Y andábamos rondando la idea de hacer un libro, y César ya lo utilizaba en su cocina, el libro original, o sea, las recetas del libro original, él ya le inspiraba, y surgió la idea de hacer un libro. De hacer este libro que es pero que fuera algo precioso, más que un libro de recetas, que fuera un poquito más allá. Entonces, por eso incardinamos el libro en Salamanca, contamos cómo era la vida de Salamanca en aquella época, hablamos de la judería, hablamos de la cocina del norte de África también, de los almohades y cómo está presente. Y César hace una actualización, o bueno, hace sus versiones de las recetas de 1607. Bueno, pues ahí fue donde nos surgió esta idea de, oye, vamos a hablar de palabras del mundo de la gastronomía, y Santiago nos dijo, pues venga, vamos a hacer un repaso de ellas. Sí. En ese libro ahí nos contabais, como este señor era bastante avanzado, pues hay algunas técnicas y algunos utensilios que hoy conocemos y utilizamos, y otros que no, que ya no son habituales, o al revés, o que ahora son muy habituales y antes eran raros. Santiago me ha proporcionado hasta un listado completo de técnicas que aparecen en este libro, y yo me encuentro así de entrada con clarificar y digo, anda, pero si a mí esto me suena como de postureo actual, ¿no? Cuando los cocineros dicen, vamos a clarificar, no, esto ya estaba, ¿no? Clarificar los caldos, claro, no, ya se hacía. Se utilizaba la clara del huevo, precisamente, se cocían los caldos o los líquidos que fueran, se echaba la clara del huevo al cocerlo y subían todas las impurezas, se podía retirar con la clara del huevo cuajada junto con todas las impurezas, y eso dejaba el caldo mucho más claro, transparente. Hay palabras que hoy utilizamos como puede ser desollar, deshilar, desalar, pero hay otras que hoy son comunes y creo que entonces no tanto, ¿no? Por ejemplo, empanar. El empanado, empanar es una cosa más moderna. En realidad no, era la técnica... un poco nuevo para esta época ya, ¿o no? No. El pan rallado se utilizaba, aparece como ingrediente en el libro y se utilizaba, y además se utilizaba bastante. A veces para empanar, a veces también para espesar algún guiso o algún caldo que se quería espesar. Incluso pues para hacer una costra encima de algo que se pusiera al horno. Por ejemplo, hay una receta que es precursora del changurro en la donostiarra, que es la de la langosta, que no es una receta que Domingo Hernández hiciera, porque la cuenta en tercera persona y parece que alguien se la cuenta. Como él tenía contacto con los colegiales y se llevaba bien con ellos, pues probablemente algún colegial de la cornisa cantábrica, de Cantabria, del País Vasco, le contara cómo se hacían esas langostas, que después de cocerlas y de extraer la carne, bueno, pues se mezclaba con vino y se volvía a poner en el casco, en la funda de la langosta, así como se hace al estilo del changurro, a la donostiarra, y se metía en el horno y con un poco de pan rallado por encima para encostrarlo. Encostrar también es una palabra que sale ahí en el libro, y que se utilizaba muchísimo, es crear una costra. A veces también se encostraba, pues los platos se remataban creando una costra con azúcar y canela por encima, platos salados. Hablamos de un tiempo en el que no estaba tan definidos los cánones de la comida como los tenemos ahora, tan diferenciado lo dulce y lo salado, lo que se comía antes y lo que se comía después. Bueno, nosotros somos hijos, nuestra cocina ahora es hija de la cocina francesa, sobre todo del 18 y del 19, que es la que nos establece pues no solo las formas de comer, los utensilios, sino también los golpes, o sea, el orden en el que comemos los platos, también el establecer los diferentes sabores, los postres, lo dulce, lo salado. Aquí en el libro eso está mucho más mezclado, todo, sí, ¿no? Es herencia de otras culturas, como decíamos la almohade del norte de África, en el que los agrios y los dulces se mezclan, el azúcar está muy presente, no es que se utilice como ingrediente para las recetas, pero sí muchas veces para rematar los platos, como decía, pues con azúcar y canela. El azúcar y canela es algo con el que se remataban los platos como para vestirlos al final. Entre esas técnicas, por ejemplo, está escalfar, que también yo creo que todos los espectadores, por poco que cocinen, sí ubican lo que es, pero claro, una cosa es escalfar y otra cosa es un huevo escalfado, es una cosa, y un huevo poché es otra cosa, y un huevo pasado por agua es otra. Y depende del punto de cocción, ¿no? O de algo más. Claro, y si el huevo tiene cáscara o no. Escalfar
Ahora se dicen huevos a baja temperatura. Bueno, escalfar, hay una historia muy chula, a mí me llama mucho la atención. Hay un cuadro de Velázquez que se titula, que no tiene título, pero que por asimilación, porque la gente lo que ve es a una vieja friendo huevos, se llama Vieja friendo huevos. Está en el Museo Nacional de Escocia, en Edimburgo. Y no está claro, yo por lo menos creo que no esté claro que la vieja esté friendo huevos. Yo creo que está escalfando huevos. Es decir, en vez de... no parece que haya aceite, está utilizando una olla, luego si quieres hablamos de la olla vidriada, está utilizando una olla vidriada y a mí me parece que el líquido que tiene en esa olla es agua, no es aceite. Y está escalfando los huevos, los está cachando, los echa en agua hirviendo, remueve para que la clara se cuaje, la yema quede líquida dentro y una vez que está cuajado y envuelve la clara cuajada, envuelve la yema, lo sacan, claro, pues como se hace ahora. Tiene su lógica, a lo mejor efectivamente no estaba friendo. Oye, háblame ya de la olla, ya que la has mencionado, la olla vidriada. Es uno de los utensilios, mira, la olla vidriada a mí me llama mucho la atención, es una bobada, pero bueno, investigando, buscando información en el archivo, sobre todo en el archivo histórico, en el archivo histórico provincial, en los protocolos notariales, buscando información sobre el cocinero, pues encuentras muchos testamentos de personas de esta época, entre 1590 y 1610. El notario, el escribano, acudía a la casa cuando alguien moría y se levantaba acta de lo que tenía. Bueno, después de que la persona acudía al notario y hacía en el testamento, después, cuando la persona moría, se hacía una relación de bienes que después se adjuntaba al testamento. Entonces iban a la casa donde fuera y además se nota porque está escrito pues como pueden, se ve que el escribano se apoya en alguna madera o en algún carpetón y toma nota de lo que le van diciendo que hay en esa casa. Describe pues la casa entera, todo lo que había, una cama, unas cuantas sillas, un lienzo, un tal, un cual. Y cuando van a la cocina, pues se describen esos utensilios y aparecen las ollas vidriadas, aparecen muchas cosas, las sartenes, cazos, peroles, cedazos, ahí tenemos muchas que se pueden ver, pero aparece ya la olla vidriada, es decir, esa olla que solo por la parte de dentro y el borde lleva un revestimiento como de vidrio, es decir, como un esmalte, que se hace ahora también en la cerámica. Hay otra palabra que también me llama mucho la atención, que es tortera. ¿Qué es la tortera? La tortera es una especie de bandeja o de una sartén baja, muy baja, que se utilizaba para hacer las tortas. En el libro hay muchísimas masas. Hay masa de hojaldre, masa de empanada, empanada inglesa, abiertas y cerradas. Esta tortera es una empanada, se utilizaba para hacer las empanadas abiertas, es decir, una especie de base al estilo de la coca, una especie de base de masa en la que se ponía encima pues lo que fuera, pues, pescado seco, pescado cecial o en sal, adobado, o bien carne, bueno, cualquier género que fuera, también verduras. Y se metía en el horno, en el fogón, a veces se le ponía lumbre debajo y encima, o brasas debajo y encima, para cocerlo. Oye, ¿y qué es perdigar? Que también está aquí en esta lista de técnicas. Perdigar es algo que se hacía, antes de cocinar un género, por ejemplo, de aves. Lo que se perdigaban eran las aves, y era soasarlo un poco. Soasar es asarlo ligeramente para que se tueste por fuera y que conservara un poco más de tiempo sus propiedades hasta que se fuera a cocinar o hasta que se fuera a utilizar. Las cosas soasadas o perdigadas. Soasada. También se utilizaba la grasa, perdigar, para conservar un alimento en grasa, generalmente manteca, a veces aceite también. No es lo mismo que mechar, que ahora también se usa mucho, sobre todo en el sur, la idea de la carne mechada, que es una mecha, que era una aguja en la que se metía pues manteca, tocino, cosas así. Tocino, manteca, y se pinchaba la carne y se dejaba la manteca o el tocino dentro para que cuando se cociera, cuando se asara, estuviera mucho más jugosa. Más jugosa, ¿no? En cuanto a las materias primas, en la cocina de aquella época, del siglo XVII, pues pensamos en que no se hablaba de ternera, por ejemplo, ¿no? Se hablaba más bien de carne de vaca, no sé si mucha o poca, de cordero.
Carnero, sobre todo, más que Carnero cordero. más que cordero, que es el cordero más grande, o sea, más grande, ¿no? Claro, por el rendimiento, está relacionado simplemente con la economía, es por el rendimiento. Un carnero adulto pues tiene mucho más rendimiento que un cordero, un Pero hoy día, corderillo. por ejemplo, el carnero no se cocina. No se utiliza porque, yo creo que es por cultura, porque sí que en el norte de África, Marruecos y en los países de Oriente Medio se sigue utilizando cordero, oveja, carnero, pero es por ese sabor fuerte del sebo que a veces provoca, bueno, a veces no, es que provoca mucho rechazo y luego que nosotros nos hemos ido acostumbrando a otra cosa, que en aquella época se utilizaba muy poco, que era el cerdo, y que fue ocupando un sitio preponderante en nuestra cocina, también por la facilidad iba a decir del cultivo, de la crianza y sobre todo del rendimiento que da. Pero es llamativo que en que da aquel el momento cerdo. no se utilizara mucho, ¿no? ¿O no? No se utilizaba mucho cerdo. ¿Por qué? Dos cosas. Porque no había costumbre, porque hasta hacía muy poco en la península ibérica, en los reinos de Castilla, pues había habido no solo la cultura cristiana, sino otras culturas que no utilizan el cerdo absolutamente nada. Hablo de judíos y musulmanes que convivían en esta tierra con los cristianos y que no se utilizaba nada. Segundo, por la cuestión del rendimiento, de criar los carneros, era más fácil que el cerdo. Y el cerdo después se va utilizando cada vez más hasta que ocupa ya un lugar casi preponderante junto a la ternera en nuestra dieta. Yo mencionaba antes la palabra postureo, que la hemos usado muchas veces para tantas y tantas cosas, y también en la cocina existe cierto postureo, y a veces las palabras que no entendemos o que no se utilizan habitualmente, nada más que para un sector de gente muy experta, pues a nosotros nos parece que, en fin, que son formas de decir algo muy sencillo. Por ejemplo, Domingo Hernández de Maceras, pues no, supongo que no, por ejemplo, esferificaba nada, ¿no? No. Ni deconstruía nada. No. Deconstrucción y esferificación, esto es muy moderno. Es muy moderno, pero hay, bueno, sí, explicamos lo de la deconstrucción y la esferificación. Sobre todo, estas técnicas que decimos nuevas, a partir de la investigación que Ferran Adrià hace en el Bulli, en colaboración con la universidad, con otros campos que no son la gastronomía, de la ciencia, que le ayudan a aplicar esas técnicas a la cocina y que se van extendiendo. También la baja temperatura, por ejemplo, ahora definir cosas que no entendemos muy bien el término porque a veces lo definimos simplemente con la marca del aparato que se utiliza, el runner, por ejemplo, es una cocción en baño María a baja temperatura, lo que llamamos a la baja temperatura. La cocina se ha especializado mucho, pero también porque la tecnología y la técnica le está ayudando, por ejemplo, con los puntos de la cocción de los alimentos. En 1607, hace 400 años, no existía tanta tecnología para mantener en buenas condiciones los alimentos, claro, y también a la hora de cocinarlos para darle el punto necesario. Aunque ellos se apañaban y se apañaban muy bien, controlaban los fuegos, las temperaturas, la cantidad de fuegos que se ponía abajo o arriba. Pero no es lo mismo que ahora, que con los termómetros y que con los aparatos. claro, decimos, ahora estamos al mínimo claro, detalle, ¿no? un pescado para que esté jugoso lo hacemos a 59 grados y sabemos que tenemos un aparato, o bien un horno con vapor, o bien una cocción al baño María a baja temperatura, que si le ponemos 59 grados no va a pasar de ahí. Claro. Y entonces el pescado va a estar en su punto. Como nos queda poquito tiempo y hay tantas cosas que contar, no quiero que se nos escape la posibilidad de hablar, Santiago, de algunos nombres de preparaciones culinarias que, desde luego, si no sabemos lo que es, dices, yo esto no me lo como. Por ejemplo, tú me has hablado de un cuesco. Entonces, explícame. El cuesco no se come, pero los cuescos son, los cuescos son los huesos de las frutas. Pensemos en un aguacate, un melocotón. Nunca lo he llamado así, no sé dónde se Claro. llama así. Es común. Sí, es común en aquella época que se llamara cuesco. Lo que queda del cuesco, o sea, cuando sacamos el cuesco nos queda el casco. Fíjate que tiene una fruta partida a la mitad, pelada o no. Si le quitamos el cuesco, el hueso,
nos queda el casco, que tiene reminiscencias, parece el casco de un barco, es decir, claro. Está vacío. Por De eso, cáscara de nuez. eso es lo que se llama los cascos. Los cascos se utilizaba mucho, en el término se utilizaba mucho. Pues esa es una palabra curiosa de este mundo, pero luego voy a hablar de cosas que se comen, como por ejemplo el atascaburras. El atascaburras. A mí no me lo pongas, ¿no? Bueno, ¿Qué los es el modernos lo atascaburras? llaman brandada de bacalao, que es algo parecido y suena mucho mejor, Claro. brandada de bacalao. Atascaburras en el centro-sur de España es un guiso que se hace con el bacalao, que se hacía con el bacalao que venía de los puertos de mar y que venía en salazón. Claro, era una manera se de desalaba conservarlo, claro. el bacalao y se mezclaba con patata cocida y se hacía pues, una especie de untable, como la brandada de bacalao es un poco más fina y un poco más ligera, pero bueno, viene a ser parecido. ¿Qué es la zurrapa? Porque es otra palabra que suena fea. Pues la zurrapa es algo maravilloso, pero que además muy tiene que rico, ver ¿no? con los términos que hablábamos antes, por ejemplo, que decías tú, deshilar. Cuando se hacía el manjar blanco se deshilaba la carne de ave. ¿El manjar blanco, has El dicho? manjar blanco, sí. ¿Y qué es eso? El manjar blanco es una preparación que se hacía en este tiempo, que se hacía con arroz, con azúcar, con leche y con carne generalmente de ave, que se cocía y luego se machacaba y se hacía también con una especie de untable también. A veces era muy ligero, ¿no? Como una salsa. Y la carne de las aves, de la gallina, del pollo y tal, cuando se cuece, luego se deshilaba. Se utiliza la carne de ternera para la zurrapa, que es nada más que carne guisada, deshilada y mezclada con manteca, bien manteca colorada o manteca blanca, que utilizan tantísimo en Andalucía. Sí. Y es algo realmente exquisito, está muy bueno. Bueno, está la ropa vieja, la olla podrida, que claro. La ropa vieja tiene un poco que ver con la zurrapa, porque podemos utilizar ropa vieja, esa carne de ternera cocida con verduras y machacada, para hacer la propia zurrapa. Es algo parecido. Ahí hilamos también con dos términos que están muy en boga en la cocina moderna y que aparecen en el libro, que son la cocina de proximidad y la cocina de aprovechamiento. La cocina de proximidad simplemente porque los transportes no estaban tan desarrollados y se utilizaba lo que estaba al alcance de la mano, en las huertas de cerca de la ciudad, en los huertos de las casas, en la propia ribera del Tormes, la pesca del río. Y la cocina de aprovechamiento porque todo lo que sobraba se utilizaba y se reutilizaba. En el libro hay un montón de empanadas y de otras elaboraciones que se hacen a base de masa y de las sobras de otras cocinas de otros días que iban quedando. Claro, y ahora dicho así suena moderno, eso de la cocina de aprovechamiento, cocina de proximidad, y luego resulta que esto es más viejo que, en fin... Que el hilo negro, sí. Todo esto que estamos comentando. Has hablado de empanadas. Aquí en Salamanca, cuando alguien viene de fuera y le dices lo que es un hornazo y te dice, bueno, pues esto es una empanada, eso a un salmantino le han dado donde más le duele, ¿no? Claro, porque nosotros entendemos la empanada como una cosa de atún o de jamón y queso y tal. Nuestro hornazo que no nos lo toquen, bueno, pero claro, el origen del hornazo es muy incierto. Esas empanadas que se hacían por primavera con el huevo duro, que se cocían con el huevo dentro por la Pascua y claro, a nosotros que no nos toquen nuestro hornazo, pero nuestro hornazo como lo entendemos hoy. Claro, exactamente, que es otra cosa diferente a una empanada. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y quiero que nos recomiendes un libro antes de irnos y que me des una palabra, pero quiero mencionar, ya que hablábamos de empanadas, estar empanado, ¿no? Que es una de esas palabras, de esas expresiones que usamos en la vida cotidiana, pues estar empanado, estar en tu salsa, ¿cuántas expresiones hay? Sí, está más bueno que el pan. Está más bueno que el pan, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas. Infinidad de porque expresiones. La cocina forma parte de nuestra vida y la comparación siempre está ahí. Claro. Y estamos utilizando términos culinarios para hablar de cuestiones de la vida. Claro. Ser el perejil de todos los guisos, dársela a alguien con queso, cortar el bacalao, tener la sartén por el mango, estar hasta en la sopa. Miel sobre hojuelas. Miel sobre hojuelas. Los que estén en casa seguro que ahora están pensando en un montón de expresiones. Sí, claro. Que, en fin, tendríamos que recordar otro día, Santiago. Si quieres, me encantaría que volvieses a nuestro programa para seguir hablando de cocina cuando tú quieras. Porque ahora lo que quiero es que me traigas una recomendación. Todos los invitados nos traen un libro. Vale. Por supuesto, 1607 es una estupenda recomendación. Sí, claro, es un hombre, libro. yo recomiendo nuestro libro. Pero y luego te he traído otra otro. cosa. ¿Lo enseño o te lo digo? Enséñamelo, sí, porque así mira, ya me voy familiarizando. El libro que con te he él. traído es de Helen Hawara, es una mujer de origen sefardí,
que ha hecho el doctorado en la Universidad Francesa de Nantes y que acaba de publicar un libro que se llama Sefardí. Y habla de las recetas de los judíos sefardíes, de las comunidades de los judíos que huyeron de España. Salamanca tenía una inmensa judería, era una aljama muy importante y era un barrio que daba mucho juego. Parte de él ahora ha quedado al descubierto en las excavaciones del Botánico, pero nadie habla de él. Solo se habla de la francesada, de los restos del convento de San Agustín, de tal y tal. Pero ahí estaba la aljama, entre la catedral y lo que conocemos ahora como el Palacio de Congresos, esa loma que destruyeron los franceses, pues ahí estaba la judería y estuvo muchos años. Y este libro habla, pues eso, de las recetas de los sefardíes y menciona algún libro, incluso alguna receta que tiene que ver con Salamanca, por ejemplo, el bollo maimón y su origen. El bollo maimón, bueno, pues Así la que cocina... esta es una recomendación para quien quiera leer algo de la cocina sefardí que le vendrá Estupendo, muy bien. y así se atreve luego a Sí, meterse en claro, los fogones, sí. pues fenomenal. Santiago, pues mira, todas estas son palabras que vamos guardando porque nos parece que son chulas y los invitados dicen quiero que esté ahí guardada. Y tú, no sé si de este ámbito de la cocina, ¿qué nos traes hoy para la caja? Una palabra que sale, la primera vez que sale en un recetario es en el de Ruperto de Nola y luego también en este, que se llama, se dice pólvora duque. ¿Cómo? Pólvora duque. ¿Pólvora duque? Seguido y junto. ¿Todo Pólvora junto? duque, sí. Pólvora duque. ¿Y qué es? Pues la pólvora duque es una mezcla de especias que se metía en el mortero y que daba un color parecido al de la pólvora, así oscuro, negro. Se mezclaba jengibre, canela, azúcar y clavo. Y esta mezcla de especias machacada, este polvo, pues se utilizaba en muchos guisos, la pólvora duque. Pólvora duque, Y o sea, si todavía todo seguido, me el dices, término ¿no? existe y todavía se utiliza, pólvora duque. No lo había oído, todo seguido, entiendo que sin tilde, ¿no? Pólvora duque, así todo seguido. Pólvora duque tal cual. Perfecto, pues ahí nos quedamos con Ahí esta está. curiosa palabra, muy original, que hoy nos ha traído Santiago Huete. Muchas gracias por haber venido, por habernos ayudado a conocer un poco más el mundo de la cocina a través de la lengua, y para otro día, si te apetece, podemos seguir hablando de expresiones y de todo lo que tú quieras. Muchas gracias. Vale, Ana, gracias a vosotros cuando queráis. Gracias, Santiago. Pues hasta aquí nuestro tiempo dedicado hoy a la cocina y al lenguaje.